Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. El pasado domingo 2 de junio, Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera presidenta de México, con una victoria arrolladora, alcanzando casi el 60% de los votos, según las estimaciones del Instituto Nacional Electoral de México. Esta elección marca un hito no solamente por el contundente triunfo, sino también porque Sheinbaum continuará con el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha trabajado estrechamente durante los últimos 25 años. La contundencia de esta victoria también se reflejó en el Congreso, donde la coalición de Morena, los Verdes y el Partido de los Trabajadores alcanzó la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además, Morena se consolidó como la fuerza política más grande a nivel regional, gobernando 23 estados de los 32, incluyendo Chiapas, Tabasco, Morelos, Puebla, Yucatán y la Ciudad de México DF. Sin embargo, los retos que enfrenta Sheinbaum son enormes. La violencia ligada a los grupos del narcotráfico es uno de los desafíos más urgentes, un problema que se vio reflejado en estas elecciones, con el trágico asesinato de 38 candidatos. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Pero Sheinbaum llega con una agenda clara y decidida. La eliminación de la violencia contra las mujeres y la transición energética para combatir el cambio climático son algunas de sus prioridades. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en el momento que nos esté escuchando o viendo en este video podcast llamado Aldea Mundial. ¿Cómo estamos, Andrés? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy contento acá en nuestro octavo programa de Aldea Mundial, el podcast. Muy contentos por el apoyo recibido por parte de todas las personas que nos escuchan. Y pues nada, seguir y continuando aprendiendo y analizando un poco qué está sucediendo en el mundo. Recuerden que Aldea Mundial es una plataforma en línea que ayuda a analizar, entender y explicar las situaciones de la vida internacional de una manera más sencilla para que todas las personas con toda esta información y con su criterio propio tomen las decisiones y pues formen una opinión crítica y fundada. Pues no siendo más, Andrés, por favor, hoy vamos a tocar un tema muy importante, elecciones en México, y bueno, me gustaría que usted nos presentara en esta ocasión quién es nuestra invitada. Sí, las elecciones se llevaron el domingo que pasó y tenemos acá a la profesora Carolina Cepeda, que ella es profesora asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, politóloga, magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional y doctora de ciencia política de la Universidad de los Andes. Sus áreas de investigación y enseñanza son los movimientos sociales, la acción colectiva transnacional, la teoría de las relaciones internacionales, tomando como punto de partida el marco teórico neogramsciano y centrándose en América Latina. Y eso nos lleva a que pues, sea Carolina la persona más preparada para comentarnos y analizar un poco esta situación de las elecciones en México. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al Día Mundial. ¿Cómo has estado? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, pues un saludo para toda la audiencia que tienen ustedes. Vamos al grano, digamos. Ya escuchamos un poco el contexto de este episodio que se enmarca y pues nada, arrancamos con la elección de Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa para un país como México que se haya elegido con una tan alta porcentaje de la votación a una mujer como presidenta, teniendo en cuenta, digamos, como ciertas facetas culturales de México, que es un país muy machista, donde la violencia contra las mujeres es muy fuerte, pero esto marca un hito, es muy importante, digamos, en este rubro para México. Cuéntanos un poco qué significa, cómo se ve, cómo se puede analizar Bueno, este hecho. pues a ver, no deja de ser algo sorprendente, pero yo creo que hay que verlo también en perspectiva y más sorprendente que el 60% de los votos que tuvo Claudia Sheinbaum, creo que es el hecho de que las dos candidatas con mayor intención de voto fueran dos mujeres, ¿no? Creo que eso es importante y no hay que echar en saco roto a Xochitl Gálvez, aunque
al mismo tiempo, creo que es una figura que también nos muestra un poco cómo el orden establecido sabe instrumentalizar la figura de las mujeres y sabe instrumentalizar también la demanda que tienen muchos sectores sociales, no solamente las mujeres, sino muchos otros sectores sociales, por esos liderazgos femeninos. Y creo que también eso invita pues a cogerlo un poco con pinzas, porque el hecho de que sean mujeres no significa automáticamente que tengan agendas feministas o que tengan agendas que incluyan realmente la preocupación de las mujeres, suponiendo además que las mujeres somos un grupo homogéneo, que pues claramente no lo somos. Entonces, eso me parece que es importante. Ahora, creo que tampoco se le puede quitar mérito al hecho de que es la primera presidenta de México, es la primera presidenta de Norteamérica, bueno, de América del Norte, y tiene pues este porcentaje de votos que no es nada despreciable. Entonces, creo que por un lado nos muestra un poco que efectivamente las mujeres eventualmente podemos llegar a ciertas posiciones y subrayo el eventualmente, porque todavía falta mucho camino por andar en ese sentido, pero también significa que, pues el orden establecido sabe jugar bastante con eso. Yo todo el tiempo le daba vueltas a esto de, uy, es impresionante, sí, es impresionante, pero la que quedó de segundas también es una mujer, entonces tuvieron que elegir entre dos mujeres y creo que eso es más significativo que el mismo hecho de tener una presidenta hoy, ¿no? Pero, digamos, Carolina, me surge una pregunta porque, digamos que cuando dices que el establecimiento ha sabido instrumentalizar a las mujeres, digamos, me surge la pregunta entonces ¿es la elección de Sheinbaum de parte del legado político de AMLO? Es decir, ¿es simplemente un instrumento de AMLO? No, ¿O por el contrario, vemos que en ella hay un proceso político histórico desde su juventud muy metida en los procesos políticos universitarios, que participó, fue jefa de gobierno, participó pues cuando AMLO fue alcalde, ¿no es cierto? Física, doctora, ¿no? Que creo que es otro elemento a considerar que pues es una mujer muy preparada dentro de la ciencia, o simplemente es una herramienta más del a establecimiento. ver, yo creo que no es una cosa u otra. Pues Alejandro, usted lo ha dicho bastante bien, tiene una hoja de vida envidiable, diría yo. Creo que es una mujer que claramente se puede convertir en un referente, o que es un referente para muchas niñas, para muchas mujeres adultas, para mí puede ser un referente incluso. Pero eso no significa necesariamente que se haya roto el techo de cristal y que ahora entonces la situación de las mujeres en México cambió automáticamente o que su elección significa que ha habido un cambio cultural. Creo que no va por ahí el asunto. Por eso subrayo la importancia de verlo en perspectiva. Claudia Sheinbaum tiene una cantidad de logros y una cantidad de cosas que ella recoge como persona, como mujer. Lo ha dicho usted, es doctora en física, tiene además, fue parte del IPCC, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue secretaria de Medio Ambiente, fue líder estudiantil en los años 80 cuando se reconfigura el movimiento estudiantil en México y todo eso es un mérito gigantesco, pero ahora dígame cuántas más mujeres hay como ella en el mundo y en México. Y podemos decir, hay muchas, sí, pero siguen siendo muy pocas comparadas con ese tipo de perfiles cuando hablamos de hombres. Entonces, a mí me parece importante aquí subrayar que ella tiene un mérito gigantesco. Yo no me la jugaría por decir que es un título, perdón, un títere de Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos. Creo que eso es cuanto menos atrevido. Si uno mira, por ejemplo, la gestión que hizo como alcaldesa, bueno, perdón, como jefa de gobierno, creo que eso es bastante, sí, atrevido no en el sentido irrespetuoso, sino en el sentido de aventurarse a opinar más allá de las herramientas que tenemos. Pero al mismo tiempo, pues a mí no deja de llamarme la atención que la otra candidata que representa las fuerzas más conservadoras de México también fuera una mujer, ¿no? Y no deja de llamarme la atención que allí se juegue un poco con eso. Y claro, el mensaje que ella da a Claudia Sheinbaum cuando gana es, ambas somos mujeres y me alegra que alguna lo haya logrado, pero al mismo tiempo viene con una agenda o su propuesta de agenda no era una agenda feminista, no era una agenda inclusiva con los derechos de las mujeres e incluso la misma propuesta de Claudia Sheinbaum ha sido
cuestionada por varios sectores feministas en México que dicen que no es lo suficientemente feminista como para poder, digamos, ser tan optimistas en este momento. Yo creo, digamos, que el caso de la instrumentalización, yo creo, o, pues, analizando un poco, viene más del lado de Xochitl, de la elección de Xochitl como candidata. O sea, yo, cuando uno puede ni a verse los análisis previo a las elecciones, bueno, toda la carrera electoral que es muy larga, cuando finalmente Morena decide irse con Claudia Sheinbaum como candidata y no con él, que era secretario, Con ministro de Marcelo Relaciones Ebrard. Exteriores, con Marcelo Ebrard, gana, digamos, esa disputa interna, se demoran un poco y termina saliendo Xochitl, digamos, en los medios alternativos un poco mexicanos se hablaba, digamos, que era una decisión para combatirle a Claudia Sheinbaum de colocar una mujer, pero no solamente una mujer, sino una mujer con ciertas características propias de Xochitl. Y esto, digamos, yo no lo digo, digamos, esto lo he visto, digamos, de diferentes análisis, que cumplía con las características, que fuera morena, en contraposición, digamos, a que no fuera blanca, como lo es Claudia Sheinbaum, en el sentido de lavar un poco, digamos, esa percepción de, siendo México un país con altos índices de clasismo y racismo al interior, digamos, de su sociedad, pues esto era como un perfil que buscaba contraponerse, pero más allá de eso, no había unas propuestas muy fuertes y pues yo leía varios, incluso análisis de personas que hoy son de la oposición, que están muy insatisfechas porque Xochitl no hizo la campaña que ellos desearían haber hecho en el marco, digamos, de esta elección y pues que se termina viendo reflejado en los resultados electorales. Eso por un lado, pero por otro lado, pues aquí ya me meto como en otro tema que obviamente hace parte de esta conversación y es, pues esta elección fue una especie de plebiscito de la gestión de López Obrador. Entonces, por supuesto que hay un mérito grandísimo en la figura de Claudia Sheinbaum, pero pues también muchos analistas, por ejemplo, señalan algo y es por su falta de carisma, ¿no? No es precisamente la mujer más carismática ni la candidata más carismática, es bastante parca, podría decir uno. Y le costó, creo yo, hasta cierto punto. Y lo que muchos resaltan es que sí supo leer muy bien la situación y sí supo explotar pues el alto grado de popularidad de López Obrador. Entonces, yo creo que no se puede entender su victoria sin entender su trayectoria, sin entender quién es ella, pero tampoco se puede explicar sin entender el proceso de Morena y la gestión de López Obrador, que más allá de si a uno le gusta o le disgusta, pues cuenta con unos apoyos grandísimos en México. Sí, digamos que viendo, bueno, no viendo, viendo y escuchando el discurso de Schumann, pues parece muy estructurado, ¿no? Entonces arranca planteando unos elementos domésticos, ¿no? Plantea diciendo, sí, ganamos con un 60%, pero sabemos que tenemos que gobernar con el resto. Siento que su mensaje es claramente abierto, pluralista, menciona mucho la palabra plural, ¿no? Ser un gobierno pluralista. Lo segundo habla sobre la relación con Estados Unidos. No dice respetamos la autodeterminación de los pueblos, vamos a seguir con unas relaciones amigables con Estados Unidos. Me parece que fue un discurso muy estructurado y muy claro. Pareciese que tuviera claro las líneas, tanto de lo doméstico como lo internacional. Pero Carolina, ¿cuál cree usted que son esos principales retos que tendrá Claudia Sheinbaum como presidenta? No sé, temas de seguridad que no le fue muy bien a AMLO, no sé, ¿qué retos considera usted Pues por supuesto, el señalos de la tema de seguridad es el tema que yo creo que además para casi que cualquier presidente latinoamericano hoy es muy difícil evadir esa discusión. Y lo interesante aquí es que la seguridad tiende a pensarse siempre como un tema de la derecha, ¿no? Son los gobiernos de derecha los que se ocupan de la seguridad y la izquierda a veces ha sido, no voy a decir torpe, pero la izquierda ha hecho unas lecturas a veces que no son lo necesariamente acertadas para acercarse al tema de la seguridad, porque terminan sirviéndole un poco en bandeja a la derecha. Eso, ¿no? Diciéndole, usted encárguese de eso, yo me encargo de otras cosas, cuando realmente pues son
son dos elementos que van de la mano, no solamente es política social, no solamente, sino que también la seguridad hay que repensarse, hay que tratarse de otras formas. Yo creo que López Obrador intentó tener una perspectiva diferente. La prensa lo ridiculizó bastante con lo de dar abrazos y no balazos. Y se volvió un chiste y se volvió casi un meme, pero pues creo que eso muestra también un poco la falta de rigor que tenemos muchas veces para acercarnos a propuestas alternativas, ¿no? Eh, y ese es un reto que ella hereda y que heredará cualquier presidente mexicano por mucho tiempo, porque es un tema que verdaderamente es problemático desde el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? No es un problema únicamente desde López Obrador, sino es un problema que viene de mucho tiempo atrás. El narcotráfico, los carteles en México, cómo se están pasando a distintos negocios, pues ciertamente ha hecho que esto se vuelva un tema en el día a día. Yo creo que otro tema que para ella va a ser muy importante o para su gestión más bien, es el tema de la migración. La migración sigue siendo un asunto y México juega un papel además fundamental entre Centroamérica y Estados Unidos. A México le toca ser el malo de la película muchas veces, pero no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, ese tema también está allí. Y también yo pienso que las dinámicas de migración regionales han cambiado un poco. O bastante más bien, yo no soy experta en migración, pero en lo poco que puedo seguir en la región sobre el tema, pues ha habido unos cambios importantes. Eh, Parece que habrá más cambios, ¿no? Ya los migrantes tradicionales que son expulsados de nuestros países por temas económicos, por temas de violencia, por temas de seguridad, por temas de persecución política, ya se empiezan a sumar, por ejemplo, los migrantes por cambio climático. Eso creo que va a ser un tema bien importante para ella. Eh, Uno esperaría que lo sepa manejar de una manera distinta, no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de la formación que tiene y la trayectoria política que tiene. Uno esperaría que eso pueda hacerse distinto. Eh, También creo que un tema que le va a caer, y esto sí le va a caer especialmente por ser mujer, es el tema de la violencia basada en género y los feminicidios en México, ¿no? México tiene unos índices que son bastante preocupantes, que también si uno los pone en perspectiva en América Latina, pues como región tenemos muchos problemas, no, no es la particularidad de México, pero México digamos que sobresale en algunos temas, de Ciudad Juárez, durante la pandemia, ustedes recordarán perfectamente los casos de las jóvenes que desaparecieron y que aparecieron luego muertas en distintos lugares en el estado de Nuevo León, León. Entonces, creo que ese va a ser un tema también bien importante para ella. En ese tema yo creo que sí le van a caer con mucho más duro porque pues es mujer, entonces espera que haya un manejo diferente de esto. Incluso aquellos sectores a los que realmente no les importa la situación de las mujeres, pero ese va a ser, creo yo, uno de los temas que se va a intentar explotar. Yo creo que hay un tema en México que es ineludible y es el tema de derechos humanos. La situación de derechos humanos en México también es una situación bastante preocupante. No solamente, pues uno dice derechos humanos en México y vienen los estudiantes de Ayotzinapa, pero no solamente ese caso, sino pues muchos más casos, la persecución a periodistas, la dificultad que tiene el Estado mexicano para garantizar derechos humanos, creo que es un tema que no aparece como central en todas estas discusiones, pero que seguramente para ella va a ser importante y ahí sí creo que juega bastante como su historia de vida, su trayectoria personal. Probablemente esto sí se convierta en un asunto relevante para ella en algún momento. Yo creo que, sin duda, digamos, esos son los principales retos, digamos, en donde hay mayores coincidencias. El tema de seguridad es ineludible, que va a ser uno de los temas principales, digamos. Yo creo que es el tema en el cual, si uno puede rajar a Andrés Manuel López Obrador en su gestión, sobre todo en el tema de seguridad, por todo el tema de los narcos, que eso también se desprende del tema de los derechos humanos, porque muchas de esas influencias en periodistas, por ejemplo, las candidaturas que vimos, 38 candidatos asesinados en este proceso electoral, pues es un reflejo. Entonces, yo creo que ese es un reto muy grande y yo creo que, no sé, acá para abrir un poco la conversación, yo creo que esto va a ser, yo creo que va a ser un manejo muy diferente al que ha tenido AMLO. Yo creo que el estilo es diferente. Tú lo mencionabas un poco cuando hablaba, digamos, como que le falta carisma, pero también es una mujer como muy estructurada, que no tiene esa, sí, la misma personalidad que puede tener
Andrés Manuel López Obrador. O sea, fue un discurso muy corto. O sea, yo la verdad cuando lo vi me pareció como al punto y corto cuando uno ve, digamos, discursos. O sea, en el caso de nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, pues, compárelo con el de Gustavo Petro cuando en su discurso cuando ganó, o en el mismo discurso de AMLO hace 6 años. No vamos a tener los mismos, como por ejemplo, esos espacios matinales que tenía López Obrador. Entonces yo creo que el estilo cambia, pero también la percepción o su visión sobre la seguridad creo que es un poco más tradicional, o busca enfrentar de una forma más tradicional, lo digo con base en los comentarios que ha hecho y con ciertas acciones que tuvo cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. No sé ustedes qué opinan. Que efectivamente sus aproximaciones pueden ser un poco más conservadoras, incluso y aquí vienen las paradojas siempre cuando se eligen mujeres y se espera que las mujeres seamos de una forma y no de otra. Hay cuestionamientos porque por su cercanía, no recuerdo ahora el nombre de el oficial investigado por los estudiantes de Ayotzinapa, que fue cercano durante su gobierno como jefa de la Ciudad de México, y también parece que es cercana, leí esta mañana en algún lado que sonaba como posible secretario de seguridad o algo parecido. Entonces, ahí hay una aproximación diferente. Que de golpe puede ser problemática. Y yo creo, sí, bueno, sinceramente no sé muy bien cómo abordar el tema de seguridad en México porque me parece que es extremadamente complejo. Y si uno se fija, todo digamos que se complica mucho más desde la presidencia de Calderón, cuando Calderón decide irse, pues lanza en ristre contra los carteles, digamos que el acuerdo tácito que había previamente permitía que la cosa más o menos fluyera, y desde ahí la cosa se complica demasiado y el Estado mexicano ciertamente no tiene la capacidad para responder a eso. Entonces, el problema yo creo que también ha mutado bastante, y por eso insisto en que es muy difícil atenderlo desde una perspectiva además tradicional. Pues no funciona, eso creo que es un consenso que ya existe, pero también creo que atenderlo en solitario sigue siendo complicado. Eh, eh, ha habido unos esfuerzos importantes en materia regional, articulando Colombia, algunos países del Triángulo del Norte, y esto ha sido importante para intercambiar experiencias, para saber qué funciona, qué no funciona, pero también para darse cuenta de la dimensión transnacional del narcotráfico y de la necesidad que hay de buscar soluciones globales. Y esto suena como al cuento chimbo que uno puede echar siempre que habla de los problemas globales que necesitan soluciones globales. Pues claro, el narcotráfico es el problema global que no se puede atender en solitario. Y creo que entonces ahí Claudia Sheinbaum no puede enfrentar esto sola, por supuesto que no lo puede hacer, pero no porque no tenga la capacidad para hacerlo, sino porque ningún Estado puede hacerlo solo. Sí, en este punto ya la cosa merita una aproximación distinta. Y ahí yo creo que sí es interesante entonces pensar, por ejemplo, la articulación que puede tener con Colombia. Colombia hoy tiene pues una perspectiva, una aproximación distinta a su política de drogas, la articulación que puede tener con algunos países de Centroamérica, con el mismo Brasil incluso, y con Estados Unidos. Estados Unidos también ha abierto como algunas posibilidades de dialogar, de hablar, y el escenario internacional, pues yo pensaría que es un poco propicio hoy para pensarse algunas alternativas. Se rompió el consenso de Viena hace un mes y medio, y eso pues digamos que crea ciertas oportunidades para pensar las cosas de manera diferente. Sí, yo comparto lo que dice Carolina y yo agregaría un par de cosas. El primero de ellos eh, es que la violencia en México y el fortalecimiento de los carteles tampoco lo podemos dejar de lado sin tener en cuenta el Plan Mérida. No, ese Plan Mérida que fue la copia del Plan Colombia, que aumentó tasas de homicidio, que fortaleció incluso más a esos carteles. Eso es lo primero. Lo segundo, como lo ha dicho el mismo Congreso de Estados Unidos y el Congreso mexicano, el 90% de las armas de los grupos narcotraficantes mexicanos provienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene un control estricto de las fronteras de lo que sale de Estados Unidos hacia México. El último dato que fue hace 2019 que recolecté sobre esto eran 60,000 tiendas existen en toda la frontera entre México y Estados Unidos, y que de ahí incluso mucho ese armamento sale legal.
pero digamos que incluso AMLO y otros presidentes han pedido a Estados Unidos hacer un mayor control, ¿no?, de esos vehículos que salen de Estados Unidos por México, pero digamos que eso tampoco ha sabido o se ha hecho, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos estructurales, digamos que lo que dice Carolina, que son globales, pues en lo global hace referencia a un Estados Unidos que es permisivo en términos de armas, que es permisivo también el tema de drogas, ¿no? Las tasas de consumo de drogas en Estados Unidos es bastante compleja y que obviamente eso se alimenta. Ahora, yo creo que hay otro elemento que me parece importante en términos de seguridad y es que cuando uno analiza el tránsito de México, México antes inició simplemente siendo transportador, hoy ya es productor. Ahora, creo que hay una variable que, no sé, hay, digamos, ningún internacionalista tiene una burbuja, ¿no?, estas brújulas, pero lo cierto es que desde el año 2018 aproximadamente, al menos en Colombia, ha habido una transición 2014, una transición también de oro, digamos, de oro ilegal y toda esta cosa, que hoy se habla que con la cocaína, el precio de la cocaína cayó, y que por el contrario está fortaleciéndose otro tipo de crímenes, entre ellas el tema del oro ilegal. Entonces tocaría mirar si eso pasa aquí en Colombia, si en México se fortalece el narcotráfico o también esa caída de coca también termina afectándolos a ellos y obviamente tendrá también un cambio en los temas de seguridad y temas de la ilegalidad en términos de drogas de México que tocaría analizarlo y mirar también, y con esto termino, coincido con Carolina, en que yo creo que sí muchos gobiernos mucha oposición, periodistas, opositores van a instrumentalizar el tema de la mujer, ¿no? Entonces, eso por un lado como, bueno, esperamos que tú como mujer reduzcas las tasas de feminicidio, pero además yo creo que el segundo es, y digamos que concuerdo mucho en eso con Carolina, y es que también, sin duda alguna, las narrativas van a seguir fortaleciendo esas creencias de la mujer, ¿no? Como es mujer, la mujer va a actuar de otra manera frente a esta situación. Que siempre caen en prejuicios o, sí, en prejuicios principalmente. Entonces creo que eso va a ser un reto muy importante de ella, también de desligarse y de, bueno, mantener o de crear su propio estilo para tratar este tema y de mirar también, como lo decía Andrés, en el Congreso pues tiene fuerza, vamos a ver si toma alguna acción, cambia Plan Mérida, si dentro de esa autonomía va a pedir más cambios dentro del Plan Mérida o también se acoge, digamos, incluso a eso lo que decía Carolina del Consenso de Viena, o incluso si puede ser mucho más revolucionario o un poco más, no sé, no revolucionario, atrevido y mirar la visión boliviana, porque Bolivia también creo yo que es un país muy interesante de entender y estudiar y analizar del procesamiento de la coca, ¿no? Que ya tiene ISO, tiene un montón de regulaciones, que no creo que llegue hasta allá, pero pues tocaría mirar si está en esa Sí, y disposición. yo ahí añadiría solo una cosa para matizar el tema de Bolivia, que yo creo que ahí es donde la experiencia boliviana es muy interesante porque han hecho, pues tienen toda una diplomacia la diplomacia de la coca que empezó Evo Morales, y esto que tú señalas de esa búsqueda de crear una industria para la hoja de coca. Pero yo creo que ni Colombia, ni México, ni Perú, ni nadie puede emular un poco esa experiencia porque nosotros no tenemos un mercado interno de consumo de la hoja de coca, subrayo, no cocaína, coca y perdón, hoja de coca y cocaína son muy distintas. Entonces creo que eso lo hace un poco difícil. Lo que yo sí creo que puede ser interesante con Bolivia, tanto para México como para Colombia y Perú, si algún día se montan en el mismo bus, es crear coaliciones que permitan sumar esfuerzos en distintos escenarios multilaterales donde se discuten temas importantes frente a esto. Entonces, yo creo que el caso Bolivia es como muy sui generis en cierta medida. Hay mucho que aprender de allí, pero no necesariamente porque podamos tener dinámicas similares, porque creo que eso es muy difícil dados nuestros contextos internos, nuestros hábitos de consumo, nuestro acercamiento a la hoja de coca, y pensar, pues, digamos, como en otro tipo de miradas. No, sin duda, digamos, el tema del narcotráfico, seguridad, drogas, yo creo que eso va a estar ahí. Y pues nada, el contexto mexicano es variopinto, no solamente por el tema de la cocaína, sino por las drogas sintéticas, por todo, digamos, esta crisis del fentanilo, se produce en la frontera mexicana y se exporta, digamos, a México. Es un contexto, digamos, bastante complejo. Yo creo que Alejandro ahorita tocó un tema que a mí me parece importante y es
Parece ser, o todo indica, que Claudia Sheinbaum va a llegar a este gobierno con la mayor gobernabilidad que ha existido, al menos tengo los datos, unos 40 o 45 años. Incluso, digamos, cuando estaba en la hegemonía del PRI, no se da un contexto parecido. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que tiene la mayoría calificada tanto en Senado como en Cámara, pero tiene la gobernanza, tiene el gobierno de 23 de los 32 estados, y si no estoy mal, en 2 años hay otras elecciones regionales en donde todo aparenta ser que en estados donde hoy comandan otros partidos como el PRI o el PAN, pues es muy probable que también ganen, como sucedió, digamos, en el caso, por ejemplo, de Veracruz, que ganó también una mujer de Morena, y pues también, digamos, las mujeres han gobernado, han ganado muchas elecciones con Morena en estas gobernaciones, volviendo, digamos, un poco al tema, pero es una gobernabilidad muy amplia. Ya tiene la posibilidad en este sexenio de colocar cerca de 3 magistrados de lo que sería como la Corte Suprema de Justicia. eh, Tiene, digamos, la posibilidad de pasar cualquier reforma. Se hablan de reformas de justicia, se habla de reformas al tema electoral. O sea, tiene una gobernabilidad muy amplia, o sea, prácticamente tiene un cheque en blanco. O sea, ustedes cómo ven, digamos, si eso le juega a favor, le juega en contra, porque finalmente esa narrativa, con esto acabo, de que venía trabajando la oposición, de decir pues que todo era como el apoyo de la gente, era como un apoyo comprado, que era como una cosa, pues no hay forma de que con 60% y teniendo toda esta selección, todo, digamos, este cúmulo ganado, pues sea como un poco eso, sino que al contrario, hay un respaldo popular muy fuerte. Pues ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Porque pues es un capital político gigantesco, o por lo menos yo lo veo así. Pues sí, uno lo ve, ve los números y dice, pucha, Morena arrasó, barrió con todo y no les dejó nada a los partidos tradicionales. Y yo creo que lo interesante aquí también es ver la trayectoria de Claudia Sheinbaum, porque además es la primera presidenta, bueno, se elige sin tener esa mancha del PRI, ¿no? López Obrador la tuvo, muchos candidatos y pues la habían tenido, ¿no? Y ella nunca tuvo esa militancia, siempre se ha pensado como una persona bien de izquierda, pero también cuando uno entra a ver Morena, pues Morena es un partido eh, pues una coalición, ¿sí? Su origen, si nos vamos a cuando lo creó López Obrador, pues es también, usando la palabra que ustedes usaban hace un momento, es bien variopinto, no tiene una, digamos, una ideología unificada, clara, sino es una coalición donde caben muchos, tienen como unos mínimos comunes que son interesantes, pero no tienen todo esto tan claro, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. A mí sí me llama mucho la atención que pese a eso se logra el 60% en esta elección y López Obrador a mí sí me dejó un poco impresionada ver que lograra, pues sí, que sí, si uno lo piensa como un plebiscito de su gestión, pues que fuera tan exitoso, no porque yo considere que lo ha hecho mal, sino porque tengo la sensación de que los medios hegemónicos mexicanos pues hicieron su labor de intentar descabezarlo constantemente, cuestionarlo, le tocó lidiar con la pandemia y a pesar de eso es el único oficialismo que se ha reelegido después de la pandemia, ¿no? Entonces, eso yo creo que vale la pena incorporarse en el análisis. Y ahora, ya para responder a la pregunta sobre qué va a pasar con esto, yo creo que hay muchas predisposiciones en México en este momento, muchos analistas y si uno lee algunos medios en México, hay cierto temor, ¿no? Muchas de las cosas que algunos demandaban era, se va a respetar a la oposición, se van a respetar sus derechos. Y mi reacción inmediata fue decir, bueno, pero pues claro que sí, están en una democracia, pero luego uno piensa que México vivió su dictadura perfecta con el PRI, entonces hay un trauma nacional de cómo funcionan estas cosas y cómo funcionan estos excesos de poder que ciertamente lo invitan a uno a hacerse las preguntas de si la tentación está ahí puesta
para no gobernar, como dijo la presidenta electa que va a gobernar, ¿no? Ella fue muy enfática en que me votó el 60%, pero yo soy la presidenta de todos los mexicanos. Y creo que su discurso en eso es bastante acertado porque precisamente intenta también como calmar un poco las aguas frente a pues, la reacción que hay, el temor que hay frente a eso. Ahora, pues sí tiene la pista para correr todas las reformas que quiera correr y para hacer todo lo que quiera hacer. Y lo interesante aquí es que si bien la mayoría que logra en el Congreso también depende un poco de las alianzas que ha hecho con partidos, con otros partidos más pequeños, el PT y el Partido Verde, si no me equivoco. Y es interesante, pero aún así Morena tiene una bancada pues bien grande que le permitirá igual jugar si incluso si esas alianzas eh, se pueden poner como un poquito endebles en el futuro. Solo Morena, o sea, solo Morena tiene en tanto el Senado como la Cámara de Diputados la mayoría del 50%. Yo coincido con Carolina, pero además hay otra cosa. Creo que Sherman llega con un capital político en calles y un capital político en Congreso. Y yo creo que eso es muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo es que su victoria fue amplia, luego le da mucho más legitimidad y le da más campo de acción. Y tercero, por lo que estoy enterado de la política mexicana, digamos, tampoco he visto que haya planteado unas reformas muy fuertes, ¿no? Entender, o sea, tampoco su programa es, o sea, y lo traigo a las colaciones como mirándolo un poco en el gobierno de Petro, ¿no? Digamos, como esos gobiernos progresistas, ¿sí? Que, claro, Petro llegó con un capital político de calles y un capital político en el Congreso favorable, pero vino con una elección muy ajustada y con un discurso de cambio muy fuerte. Entonces creo que esos tres factores le van a permitir a ella, creo que gozar un tiempo de poder siquiera hacer reformas, de pasarlas con plena tranquilidad. Pero además hay un cuarto factor que me parece muy importante y se lo escuché a AMLO el día de hoy en dos intervenciones que hizo, una casi como una hora y la otra un poco más corta, en donde le preguntan a AMLO, ¿y usted qué va a hacer ahora? Y AMLO dice, mire, yo ya no quiero hacer nada, ya me quiero pensionar, yo no me llamen para el rancho. para clase, dice, a mí no me llamen ni para dictar clases ni conferencias, dice, mi único reto de aquí a septiembre es entregar hospitales, punto. Yo ya no me quiero meter en partidos, yo no me quiero meter, o sea, como, ahora, claro, todos los políticos dicen eso y después terminan, ¿no? Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Porque eh, creo que cuando los expresidentes se quedan mucho en la política, terminan también lacerando un poco la democracia y polarizando las sociedades. Lo vimos en Ecuador, ¿no? Lo vemos en Colombia, ¿no? Lo vemos en Argentina. Entonces creo yo que si es esa postura también la de AMLO y que se aleja de todo, pues creo que eso también le da un campo de acción de también poder desligarse un poco Claudia Sheinbaum y crear su propio estilo, obvio, pues sabe que es la continuidad de, ¿no? Pero creo que esos cuatro factores creo que le van a permitir una amplia gobernabilidad y que creo que puede concentrarse también en ciertos retos, como el tema de la seguridad, pero también creo que es muy difícil cuando tú tienes convulsionada una política doméstica súper polarizada, ¿no? Y sumado los problemas, pues creo que eso lo hace mucho más difícil. Creo que esas cuatro condiciones o características que son de tipo de condiciones, creo que le van a permitir a Claudia una posible gobernabilidad con tranquilidad. Yo iba a comentar otra cosa, finalmente, con base en lo que usted acaba de decir, Alejo, a nosotros nos pintaron, o sea, pues la información que llega y lo que uno lee y lo que decía Carolina antes de los medios de comunicación tradicional, nos pintaron una México supremamente polarizada, o sea, nos pintaron como un 50-50, como que iba a ser de voto finish, 51-49 más o menos, pero la realidad es muy diferente. Yo siento, digamos, que hay un cambio, o sea, que finalmente no es tan así y pues que la gobernabilidad va a tener. Pero mi pregunta iba a ser esto, que a mí siempre me ha parecido interesante, pero quería hacer esta pregunta a Carolina, que estudia América Latina. El tiempo de gobierno en México son 6 años, diferente a la mayoría de países de América Latina, que son de 4 años.
eso cambia las dinámicas de gobernabilidad, cambia los planes de los gobiernos, su accionar político, su accionar social, de las políticas públicas que elabora. Eh, es más ventajoso tener ese tiempo que usted no está pensando en tantas elecciones que puede ser, digamos, para mantener esa gobernabilidad cada tanto tiempo, sino que usted tiene una tranquilidad de 6 años con su congreso, con sus cosas. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿eso influye, eso juega a favor? Porque siempre me ha parecido curioso que parte de la reestructuración pues, después de la hegemonía del PRI, esta victoria que tú decías, la decisión fue colocar el sexenio. Entonces, cuéntanos un poco, digamos, cómo lo has visto tú o cómo juega a favor o juega en contra, digamos, en los temas de gobierno. Pues yo creo que en México, bueno, a López Obrador le funcionó. Yo creo que en parte es la razón por la que es el que se logra, el partido se reelige a pesar de la pandemia. Digamos que la elección es en 2024 y ya hay una distancia con respecto a la pandemia. Eh, si esto hubiese sido 2 años atrás, tal vez habría sido distinto. No, bueno, no sé qué tan distinto, pero por lo menos en número de votos probablemente sí habría habido como una mayor variación. Yo creo que eso es importante. Los 6 años, eso hay que cogerlo con pinzas también, porque eso tiene de bueno como tiene de malo, ¿no? Tiene de bueno en el sentido en que efectivamente 4 años, pues no son suficientes para implementar un plan de gobierno ambicioso. Eh, yo creo que 4 años son suficientes cuando se mantiene el statu quo, sí, ahí está perfecto, pero cuando hay un gobierno que quiere hacer reformas y transformaciones de fondo es muy difícil. Aún así, fíjense que en América Latina, pues varios gobiernos lo han logrado. Ahora, hay países que tienen reelección, ¿no? Entonces, eso también cambia y ya no hablamos de 6 años, sino hablamos de 8 años. Bolivia, eh, Argentina, la misma mm, Brasil, incluso Brasil tiene reelección, Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, eso cambia un poco el panorama para estos gobiernos. Eh, pero pues también digamos que 6 años, quienes abogan por el periodo de 4 años, pues también van a decir 6 años es demasiado, termina por ahogar la misma democracia, termina por ahogar las instituciones, que las instituciones necesitan de una u otra manera cambios, abrir la posibilidad de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra. Entonces, creo que eso tiene pues sus elementos positivos y sus elementos negativos. Eh, sí ofrece una mayor gobernabilidad, sí permite que haya mayor seguimiento, que haya más tiempo para implementar políticas públicas, programas y planes mucho más sostenidos en el tiempo. Eh, pero pues también imaginémonos un escenario donde todo eso que se implementa es nefasto, pues toca esperar 6 años para poder cambiarlo. La reelección permite pues que la ciudadanía diga si quiero seguir o no quiero seguir, pero 6 años es el punto medio que a veces no es tan medio, sino que es un poco más extremo que la misma reelección. Claro. Carolina, al rato, inicio del programa, planteabas dos cosas. Una, digamos que es clarísimo, no por ser mujer va a representar a las mujeres, ¿no? Eso es cierto, eso no, y ya lo hemos visto aquí en Colombia, tenemos ejemplos en Colombia, y pues eso no va a ser el caso, pues también pueda que sí como pueda que no con Claudia. Sin embargo, me generó una inquietud y me gustaría como que nos explicaras un poco más, que decías como que ha recibido muchas críticas incluso de los movimientos feministas, o que incluso no se podría catalogar incluso como feminista alguna de sus propuestas. Entonces, me gustaría si nos puedes explicar como algunas de esas enfoques de políticas que ha planteado o porque, digamos, sectores políticos feministas dicen, no, no nos representas. A mí me parece eso muy importante para esclarecer, porque eso también nos va a dar un derrotero para analizar en su gobierno. Pues lo primero ahí es que hablar de los movimientos feministas es hablar también de una gran diversidad de movimientos de mujeres feministas, ¿no? Hay feministas liberales, feministas radicales,
feministas interseccionales y digamos que, por mencionar solo algunas, hay feministas marxistas, bueno, me puedo extender aquí un montón. Y los movimientos feministas tienen agendas distintas, tienen prioridades distintas, convergen en muchos puntos, por supuesto, pero pues hay puntos de desencuentro, ¿no? Entonces, yo creo que si uno le pregunta a Claudia Sheinbaum si ella se reconoce como feminista, probablemente ella va a decir que sí. Los carnets de feministas no los entregan en ningún lado, ¿no? Eso también hay que recordarlo, no existe la oficina donde uno va a que se lo entreguen y le digan si usted es feminista o no es feminista. Parte también de un autorreconocimiento que es importante. Y claramente la demanda viene pues de aquellos sectores que digamos tienen unas prioridades que pueden no verse reflejadas en sus propuestas. Eh, Tiene que ver esto, pues por supuesto, la violencia basada en género, tiene que ver esto con las brechas salariales, esto tiene que ver con la representación misma de las mujeres. Y también esta sí es una interpretación mía, no, creo que también hay algo aquí y es que la elección de estos perfiles de mujeres es un arma de doble filo, porque a mí me dicen, mire que ella lo logró y digo, pues sí, pero mientras ella lo logró, ¿cuántas fracasaron o fracasamos en el intento? Porque es muy difícil lograrlo. Es el caso de éxito que le muestran a uno y le dicen, mire que sí se puede. Pues sí, una persona puede, pero millones no pueden porque las condiciones estructurales, las condiciones de violencia estructural que hay en esta sociedad, pues impiden que la mayoría de las mujeres puedan acceder a todo lo que ella ha accedido. Entonces, no es una crítica a ella, no es una crítica porque ella lo logró y las demás no lo logramos, no. Es una crítica que tiene que ver exactamente con la necesidad de ser muy cuidadosos con la narrativa que se construye frente a esto, con la narrativa de tener una presidenta mujer no es suficiente para llevar los problemas de las mujeres a la agenda pública, no es suficiente para llevar los problemas de todas las mujeres, porque por supuesto ninguna mujer puede encarnarlos todos. Eh, lo que yo sí creo que es muy positivo es que sí permite abrir espacios de discusión, sí crea oportunidades para que estos sectores que tienen unas demandas mucho más particulares, mucho más puntuales, puedan tener un espacio para hacer esos reclamos. Y yo también tengo la sensación pues de que a la presidenta electa le van a empezar a cobrar muchas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina. eh, Había muchas críticas que se le podían hacer, pero unas de las más reiterativas eran que la presidenta gastaba mucho en ropa, ¿no? Que se cambió en su gira en París, en un día se cambió 4 o 5 veces de ropa, que usaba ropa de diseñador, que su pelo, que sus uñas, que no sé qué. Y pues yo lo único que pensaba era cuántas veces le han preguntado a Juan Manuel Santos, que era presidente en ese entonces, cuánto cuestan sus zapatos, ¿no? Yo no creo que Juan Manuel Santos usara zapatos verlo, no, la corona, no creo que esos fueran sus zapatos, ¿no? Entonces, a Petro sí le preguntan por los Ferragamo, pero esa es otra historia. Entonces, creo que ese tipo de detalles van a empezar a aparecer en estas críticas que se le van a hacer a Claudia Sheinbaum. Yo creo que eh, es una mujer muy fuerte, yo creo que tiene además una trayectoria increíble. Es una mujer, yo creo que es una mujer con un conocimiento científico, técnico y político bastante sólido. Entonces creo que sabrá responder muy bien a todo eso, pero creo que también va a ser muy interesante desde el punto de vista analítico ver cómo logra construir su liderazgo, cómo logra pararse allí y cómo logra responder como a todas esas críticas que incluso van a venir de sectores progresistas, que incluso van a venir de sectores feministas que considerarán en algún momento que no ha hecho lo suficiente o que no ha hecho lo que se esperaría que hiciera una mujer de su perfil en ese cargo. Yo creo que a Claudia le juegan muchas cosas a favor y muchas cosas también en contra. O sea, esto que tú dices, lo que venimos diciendo, o tú vienes diciendo, pues que sea mujer y feminista, pues no va a por sentado solucionar los problemas o no todas se van a sentir representadas. Pero por otro lado, no porque una mujer del perfil de ella llegue a la presidencia, quiere decir que los problemas
en cuanto a los temas de discriminación y disparidad en México estén solucionados. Entonces yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener todos muy claro. Aunque yo sí considero una cosa, yo creo que de valiéndome las diferencias y entonces y sin tratar de comparar de manera odiosa, pues yo creo que el perfil de Claudia Sheinbaum sí es un perfil muy alto en comparación con otras presidentas de América Latina que hemos tenido antes. Creo que su recorrido y su trayectoria desde la parte técnica, pues, de ser científica y su parte técnica y su trabajo previo a su carrera política, le dan un bagaje mucho más alto y con unas capacidades muy amplias, digamos, también de jugar en la dinámica que se puede esperar de ella o que se puede esperar en términos generales de un gobierno, ¿no? Yo creo que juega a su favor ese tipo de trayectoria y juega a su favor, digamos, todo lo que ya hemos mencionado del poder político. Entonces, yo creo que tiene muchas, pues personalmente, yo creo que tiene mucho a favor para desarrollar, si bien lo tiene un gran gobierno, pues con todas las perspectivas, con toda su agenda, y que pues que creo que trae su propia agenda, o sea, yo le traté de escuchar entre líneas un poco su discurso que haya sido breve, pero trae su agenda, su enfoque, el tema de las mujeres, digamos, estuvo ahí, se refirió, le hizo una dedicatoria muy interesante, pero también el tema de seguridad lo hizo con una claridad y sobre todo, digamos, para esto lo menciono, para entrar a otro tema, su perspectiva sobre lo internacional. Si bien fue muy concreta en sus aspectos, creo que después de los logros y digamos, de los logros que haya podido tener Andrés Manuel López Obrador en términos, por ejemplo, económicos para México, México no fue la figura preponderante en la política internacional como se podría pensar. Ya luego de una consolidación de este proyecto político, uno puede pensar que ese proyecto de visibilizar a México como una potencia emergente o como un actor relevante en la región o a nivel internacional puede venir con Claudia Sheinbaum a la cabeza. No sé qué piensen ustedes, ya de manera ya metiéndose un poco en la política internacional. Yo creo que México tiene la fortuna y la desgracia de ser el vecino de Estados Unidos, ¿no? Y digo la fortuna porque eso obliga a México a actuar de maneras que otros países pueden relajarse un poco, ¿no? Cuando uno tiene de vecino al hermano mayor o al matón del barrio, como uno lo quiera ver, a uno le toca estar con las pilas puestas todo el tiempo, ¿no? Y México lo es. México tiene, tiene muchas capacidades importantes y también digamos que se beneficia eh, en de muy buena forma de esa vecindad, pero eso también limita a México bastante en su accionar y México siempre tiene que ir con pisadas bastante suaves porque no puede sobresalir de maneras pues muy notorias, ¿no? Yo creo que más que pensarse esa proyección internacional, porque yo creo que los países de América Latina no pueden pensarse, salvo Brasil, no pueden pensarse así como que salen y van a ser potencias emergentes y van a hacer grandes cosas, porque esas aventuras duran poco. Yo creo que los países de la región lo que hacen de manera inteligente cuando deciden hacerlo es posicionarse en temas que son clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, Colombia, pues Colombia está lejos de ser un líder mundial, pero Colombia sabe hablar de dos temas que son importantes, que son el tema de drogas y el tema de medio ambiente. Colombia ahí tiene cosas que decir, Colombia ahí lidera procesos, Colombia ahí tiene una voz un poco más alta. Este gobierno en particular creo que ha sido bastante activo en esos frentes y eso es importante, ¿no? Eh, yo creo que en México hay que ver cuáles son esos temas en los que ella quiere, bueno, su gobierno quiere, más que ella, no es un capricho personal, sino su gobierno y su propuesta quieren posicionarse
cómo quieren mostrarse de cara al mundo y a la región. Y el ambiente regional yo creo que también es importante en este punto, ¿no? Y no digo el ambiente regional de si tenemos gobiernos más de izquierda, más de derecha, sino que tanto nos estamos pensando la integración regional, no por el placer de la integración, no por revivir la LADI y todas estas cosas, sino más bien porque para qué es necesario que estemos integrándonos hoy, ¿no? En qué temas tenemos que hablar, en qué temas tenemos que cooperar, en qué temas tenemos que sentarnos en la mesa y qué foros regionales que tenemos nos sirven para eso, ¿no? Entonces, interesante, por ejemplo, ver qué va a pasar con la Alianza del Pacífico. Eh, Interesante ver, además, por ejemplo, que los países miembros de la Alianza del Pacífico han tenido que volcarse a atender temas de migración, ¿sí? Cosa que tradicionalmente no había pasado. De golpe se volvió un tema importante para todos. Entonces, ¿cómo se van a dar esas articulaciones y cómo su gobierno va a saber aprovechar esas plataformas para pararse en otros temas que pueden ser relevantes y qué tanto les sirve eso, ¿no? Porque también pensemos un poco que a veces en América Latina la política exterior, eh, bueno, en América Latina y yo me imagino que en otros lugares del mundo, pero pues yo no los estudio, entonces no me siento tan cómoda hablando de otros lados, pero en América Latina política doméstica y política exterior van muy de la mano y muchas veces la política exterior se subordina a la política doméstica, se instrumentaliza para perseguir agendas domésticas, entonces yo creo que hay que hacer este análisis completo en el caso mexicano. Sí, la verdad, a mí lo de México me parece muy difícil por lo mismo, tener vecino a Estados Unidos, además porque ya lo vivió, ¿no? México perdió territorio, se lo arrebataron los estadounidenses, entonces creo que ya tiene una experiencia muy marcada. Y siempre me ha parecido un reto. De hecho, yo me acuerdo que cuando AMLO llegó, muchos sectores progresistas de América Latina decían, ahora sí le va a poner el tate quieto a los gringos, y no, y era como la revelación, y pues no. De hecho, se renegoció con Trump en todo lo que era el NAFTA, ¿no? El acuerdo comercial, y digamos que hoy, por lo que veo de cifras, México se beneficia mucho de toda esta nueva reconfiguración de los offshore and nearshore, ¿no? Es decir, esas grandes cadenas de suministros ahora cortas, y en donde México está jugando un proceso muy importante en términos de ensamblaje y venta y proyección de toda la industria, tanto para Estados Unidos como para América o el Suramérica. Entonces creo que a mí me parece muy interesante y es un reto el de México, sin duda alguna, con Estados Unidos. Creo yo que un reto que va a tener ella, no sé ustedes cómo lo ven, es que tengo entendido es que ella es judía. Y hay que mirar la posición de AMLO frente a la situación de Israel con Gaza, ¿no? Creo que eso es un punto que también posiblemente le puedan hacer como presión. Digamos, creo que ese va a ser un reto que ella va a tener que asumir. Si va a mantener como la misma posición de AMLO, rechazo, pido que vayamos a acuerdos multilaterales, ¿cierto? Como respetando el derecho internacional, pero hasta ahí. Creería que esa sería la posición de ella, pero creo que es un punto importante a tener en cuenta. Y el otro que creo que va a ser un reto, pero que a mí me parece que en términos de política exterior, México sí tiene, digamos, a comparación de otros países, siento que sus misiones diplomáticas son más de carrera. De hecho, creo que al 100%, si no estoy mal, se me pueden corregir, pero creo que 100% de carrera en México. La mayoría, la mayoría. Entonces creo que eso le permite también a ella, que también puede ser un reto, pero que es más estructural y más llevadero, el tema con Ecuador. No hay que olvidar este rompimiento también de relaciones por la situación. Entonces creo que ese también va a ser un reto de también cómo se va a articular con estas situaciones. Y creo que el tercer punto, y que va a ser bien interesante entenderlo también, y que es una falsa creencia de muchos, creo yo, más que periodistas se los he escuchado, es creer que todos los gobiernos progresistas son amigos, y como si entre ellos no hubiesen nunca diferencias, ¿no? Entonces, pues no, Petro con Lula tienen diferencias con el manejo de la Amazonía, punto, ¿sí? O sea, cada uno tiene una visión distinta. Entonces también creo que el otro punto a tener en consideración sería cómo va a ser su relacionamiento en este momento, por ejemplo, con Lula, que es un líder que ya gobernó Brasil, que tiene una agenda y una proyección muy fuerte, y que Brasil, como dice Carolina, le permite tener esa proyección por su posicionamiento geográfico, y no solamente por un líder, sino por unas características geográficas y desarrollo además de política exterior, ¿no? No hay que olvidar que la geopolítica
una de las que más se avanzó en América Latina en el Cono Sur fue Brasil, ¿no? Carlos Matos, entre otros generales que desarrollaron teoría de la geopolítica, pues, es en Brasil. Entonces creo yo que va a ser muy interesante cómo va a relacionarse, vamos a ver cómo va a ser el estilo de Sheinbaum con Lula, con Petro, con Boric, ¿no? Que son de una ala progresista, yo no los llamo izquierda, sino progresistas, y que me parece interesante y creo que Petro ya también le puso el palazo de una, no, usted nos ayudó con la clandestinidad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, no, o sea, cómo va a ser ese relacionamiento. Entonces creo que va a ser otro punto interesante a ver cómo se va a comportar este Sí, y proceso. yo sumaría a esa lista, Alejandro, el tema de la política exterior feminista. Durante el gobierno pasado, bueno, el gobierno de López Obrador, se empezó toda la discusión en México sobre la necesidad de tener una política exterior feminista. eh, y entonces hay que ver también eso cómo va a encajar ahora mismo, y qué papel ocupa en la agenda pues, del gobierno que viene. No, sin duda, yo creo que los retos son pues, son variados, pues como cualquier reto que puede tener un país del tamaño de México, con enfrentarse al mundo, con sus vecinos, con su gran vecino y demás. Pero yo sí creo, una en particular, yo creo que México está dando un paso, digamos, o por lo menos tiene todas las características y todo, y todo su andamiaje y toda la posibilidad por contexto, por tiempos, por demás para posicionarse, por dar un paso adelante, digamos, en ese paso de visibilización internacional, al menos a nivel regional. México se ha centrado particularmente muy fuerte, digamos, en su eje de influencia, que es Centroamérica, pero yo creo que hay un concepto que viene cambiando. Yo lo sentí así con la cumbre de la CELAC, que fue en México hace un año, 2 años, ya no recuerdo, hace poco, que tenía como una intención y yo creo que pronto acá sirve, digamos, el tiempo que ha pasado, el contexto, el tema de cambio climático, medio ambiente que está dentro de su agenda y que está en el auge internacional, yo creo que buscará posicionarse o tiene todas las posibilidades de proyectarse como un liderazgo regional, no solamente Centroamérica, sino también con Sudamérica. Ya para acabar, yo simplemente quiero, pues no podemos dejar de hablar, como dijimos al principio, y lo dijo Carolina, del gobierno de Claudia Sheinbaum, sin dejar de hablar de AMLO. Yo quiero, pues, también se termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tanto Morena como AMLO como Sheinbaum han hablado de la cuarta transformación, haciendo referencia a que este gobierno, o lo que comenzó con el proyecto político con AMLO, es como la cuarta transformación de México. La primera fue la independencia, la segunda fueron las reformas liberales del siglo XIX y la tercera fue la Revolución Mexicana, diciendo esta es la cuarta gran transformación del Estado mexicano. Y para mí es pues mirando un poco, si hay unos cambios, si hay un cambio en incluso la cultura política mexicana, hay una influencia que está teniendo AMLO y esto. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político, bueno, hablemos de él como tal, si significó una ruptura en la política mexicana? Podemos estar hablando en un futuro de que es como un punto de inflexión en la política mexicana. Yo que estoy hablando mucho futuro, pero pues tenemos unos cambios que son muy dicientes en la política mexicana. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Están de acuerdo con eso que es un proyecto de un nuevo país, unos cambios estructurales, o simplemente no están así? Yo creo que sí representa un punto, yo no sé si una ruptura grandísima, yo no me aventuraría a decir que es tan grande, pero sí es un cambio. Fíjense que pues en los datos de Congreso que Andrés daba, pues Morena barrió con todo, absolutamente con todo. ¿Y dónde queda el PRI? ¿No? El PRI está en tercer lugar, tal vez, cuarto lugar. Cuarto Cuarto lugar. lugar. Y eso, pues yo creo que en México no es un dato menor. Sí, eso creo que es algo bien importante, que hay que destacar. Y se quedó con dos estados Eh, nomás, con dos Eso hay que estados. destacarlo. Ahora,
no es solamente Morena responsable de esa debacle del PRI, ¿no? Es algo que viene de un proceso un poco más largo, pero pues yo creo que sí marca una diferencia. Yo creo que también el personaje de López Obrador es interesante, ¿no? Es un personaje que despierta odios y amores, como estas figuras que llegan a cambiar las cosas, independientemente de si lo logran o no. Y yo creo que su figura también representa muchas cosas, ¿no? Acuérdense ustedes la elección, las elecciones que pierde con Calderón, ¿no? Esas elecciones bien reñidas, donde las acusaciones de fraude pues fueron bien contundentes. eh, y la figura que empezó a representar López Obrador a partir de eso, ¿no? Cómo se convirtió en este personaje que le está peleando a los partidos hegemónicos, a los partidos tradicionales, que es capaz de alguna manera, de hacer converger esos intereses diversos, distintos que muchos pueden tener. Y yo creo que en eso sí marca una diferencia importante. 60% de los votos no es una cifra nada despreciable, o sea, miren ustedes el panorama regional, es una cifra bien contundente, es una cifra superior a la que obtuvo López Obrador en su momento. Y yo por eso insisto en que no se puede explicar esta victoria sin Claudia Sheinbaum, ella, pero tampoco sin el proceso de López Obrador que viene ahí muy de la mano. Ha habido unas transformaciones también importantes en términos de cultura política, yo creo, eh, pero al mismo tiempo yo, y esto tal vez lo digo desde la ignorancia, yo, a mí Morena no termina de convencerme como el proyecto político fuerte y duro. A mí me parece que es una coalición que hoy es muy fuerte, pero que yo no sé si en 12 años, no digamos 6, en 12 años va a mantener la misma fuerza. Puede que sí, eh, pero yo no estoy tan segura de eso porque siempre he sentido que es una coalición demasiado diversa, donde hay intereses muy disímiles que a veces dificultan un poco la construcción de esa cuarta transformación de verdad, ¿sí? Que esto realmente pudiese ser lo que plantea López Obrador. Ahora, cambios, por supuesto, un punto y marca un antes y un después, eso creo que es indiscutible. Sí, yo concuerdo con Carolina, pero lo miro desde otra perspectiva. Y es que, claro, a mí tampoco me convence plenamente Morena por lo que plantea Carolina, ¿no? Es decir, muchos variopinto, ¿no? Pero también creo yo que es natural que suceda esto, porque, digamos, estos gobiernos progresistas, no me quiero poner a hablar de, bueno, pues como la Cloche, Atomov, que muchos de ellos, ella plantea, pues en su último libro, Agonística, plantea como un punto de cuál es la diferencia entre progresistas y de izquierda, ¿no? Y bueno, el progresismo lo que hace es administrar de mejor manera, de manera más humana y ecológica el capitalismo, pero no es una propuesta contrahegemónica en sí misma. Y yo creo que a mí lo que parece interesante de todos estos procesos es que se inician en algún momento. Claro, yo escucho a AMLO y él dice el neoliberalismo y los medios hegemónicos y, sí, claro, con su ritmo sí, su ritmo de voz y toda la cosa distinto a Gustavo Petro, pero creo yo que sin duda alguna todos estos gobiernos progresistas o proyectos que en algún momento en la historia quieren en países históricamente conservadores, ¿no? De una élite política marcada que ha dirigido, pues necesitan arrancar con algo y algo variopinto, con algo, y claro, yo creo que Morena no va a ser lo mismo en unos años, eh, porque eso depende de dos cosas, creo yo, digamos, por lo que yo veo en diferentes países de América Latina. Depende de la gestión del gobernante, cómo le va, pero lo segundo, y que para mí es el fracaso de muchos gobernantes progresistas en América Latina, es si hacen partido, o al menos hacen bases sociales, ¿sí? Y creo que ese es el reto grande. Entonces creo yo que, sin duda alguna, este es el inicio, posiblemente hacia futuro no va a ser Morena, también estamos pensando que en el progresismo y la izquierda también hay debates internos muy duros, ¿sí? David Harvey, ¿no?
que plantea, bueno, ¿y cuáles son las categorías ahora de la izquierda? ¿Seguimos hablando del proletariado? ¿Seguimos hablando de la burguesía? ¿O de qué estamos hablando cuando la transición socioproductiva del capitalismo es brutal y cambia las relaciones de poder? ¿Va a entender? Entonces creo yo que también aquí hay una crisis profunda de estructura de pensamiento filosófico dentro de los gobiernos de izquierda o movimientos políticos de izquierda y de gobiernos progresistas. Y que claro, entonces esto vamos a verlo, una transición. Creo que, no sé si, creo que Gustavo Petro peca por no tener un partido en sí mismo, creo que es un candidato excesivamente personalista. Creo que lo de Claudia Sheinbaum nace desde un partido, que creo que eso puede ser la diferencia, pero como les decía anteriormente, depende también de unas transiciones y unos debates internos dentro de ese progresismo que va articulado con la gestión y articulado con ciertos, si logran condensar los movimientos sociales electorales o simplemente se vuelven en ejercicios personalistas. Y lo que yo quedo también sorprendido, y coincido con Carolina, es el 60% de una gestión, al menos de AMLO, que la gente le gustó, que le sonó el tema de la lucha contra el neoliberalismo, así sea, no sea una lucha tan de frente y tan marcada, pero que ha generado al menos el debate y la discusión. Y yo creo que ahí sí coincido con Carolina con su primera intervención, esto hay que mirarlo también en perspectiva, y en perspectiva hacia a largo alcance y dentro de las mismas dinámicas de los procesos sociales y políticos. Ujú. Para mí es un hito, o sea, finalmente yo creo que la figura de Andrés Manuel López Obrador marcará la historia, o al menos un periodo de la historia de México, este periodo que estamos viviendo, y será reconocido, digamos, por su gestión y quedará ahí impregnado. Vamos a ver si esos cambios de progresivo, esos cambios de este proyecto político logran transformar. Yo no creo que haya transformado estructuralmente a México, pero yo creo que sí transformó culturalmente la política en México, o al menos es lo que puede uno evidenciar con la elección. Y pues ya quedaremos. También yo creo que una de las ventajas de AMLO es que le tocó gobernar después del ciclo de los gobiernos de izquierda en América Latina del 2000, de los principios de los 2000. Ahí se dio cuenta de varios errores que se cometieron y trató de subsanarlos en el proceso. Entonces yo creo que pues vamos a ver, sin duda es un hito y es un punto de inflexión, y esperamos que pues para Claudia Sheinbaum y para México pues sobre todo pues tengan un buen recorrido y buen camino en este gobierno. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por apoyarnos en este análisis que estamos haciendo de las elecciones en México. Muchas gracias por No, pues muchas acompañarnos. gracias a ustedes por invitarme y espero que esta sea la primera, pero no la última de mis participaciones aquí en Aldea Global. Así es, Carolina, así va a ser. De verdad, muchas gracias. El objetivo siempre desde que iniciamos en julio del 2018 con este proyecto en Facebook y que ya lo hemos ido pasando por YouTube, por Spotify y por diferentes herramientas, de acuerdo a las tendencias, siempre buscamos explicar con claridad las situaciones de la vida internacional, pero también democratizar el conocimiento, porque en un país tan inequitativo como Colombia, el conocimiento siempre queda muy guardado como en algunas partes, y digamos que por eso siempre nos gusta traer personas preparadas, que saben del tema, que investigan del tema, para ofrecerle también a las personas productos de calidad. Entonces, de verdad, Carolina, fue un placer para nosotros que nos hubieses acompañado el día de hoy, y ten por certeza que no va a ser la primera ni la última vez que nos vas a acompañar en la Liga Mundial. Entonces, Es la primera, no, es la primera, pero no la última. y no la última vez que te seguiremos invitando, Carolina. De verdad, mil gracias por tu espacio, porque sé que eres una mujer muy ocupada, con muchos compromisos, y sé que es un sacrificio que haces por compartir con nosotros este espacio y tu conocimiento también, sin duda alguna. No, Mil gracias gracias. a ustedes. Y bueno, a todas Y las... muy chévere la conversación, eso sí. Y bueno, no siendo más, agradecerle a todas las personas que en este 8º capítulo se conectaron con nosotros. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como @aldeamundial. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. También estamos subiendo todos los programas. Si usted está interesado en ver otro programa, también lo puede ver en YouTube, de armas nucleares, bueno, un montón de cosas que ya hemos hablado sobre el tema. Y obvio, no nos dejen de seguir por Spotify, Amazon Music y Apple Music, como @aldeamundial. Bueno, nos vemos en el próximo programa dentro de 15 días. Hasta luego.